Un dron de apenas unos cientos de dólares está logrando lo que misiles de millones no pudieron. Burlar la cúpula de hierro. Lo que estás viendo no es un videojuego, es la nueva realidad en el sur del Líbano. Pequeños y letales guiados por un hilo invisible de fibra óptica. Los drones kamikazes de Hezbollah han cambiado las reglas del juego y hoy te explico por qué Israel está enfrentando su mayor reto de innovación hasta la fecha. Miren, estos drones son letales por una combinación de tecnología, tamaño y táctica. Son muy pequeños, baratos y explosivos, guiados por fibra óptica, o en modo FPV. ¿Qué significa modo FPV? Verán, el piloto ve en tiempo real la imagen de la cámara del dron, con unas gafas, una pantalla, como si estuviera dentro del aparato, y lo pilota desde esa perspectiva. Es distinto al vuelo normal donde miras el dron desde fuera. El FPV es más inmersivo, permite maniobras agresivas y un control muy preciso. Por eso se usa en drones de carreras y en drones kamikazes militares. Estos pequeños drones vuelan cuando vuelan casi no se detectan y atacan a muy corta distancia sobre agrupaciones de soldados o vehículos. Muchos de estos drones de Hezbollah son FPV, como el que os acabo de explicar, kamikazes, o modelos comerciales que están adaptados. Estos llevan una carga explosiva entre alrededor de medio kilo y medio a 2 kilos, que es suficiente para matar o mutilar a varias personas si impacta en un grupo. En una versión más avanzada, están guiados por un cable de fibra óptica del grosor de un hilo dental que está conectado al punto de lanzamiento, lo que les permite volar sin depender de GPS o de radio y por lo tanto eludir la guerra electrónica israelí. Al volar muy bajo y ser físicamente pequeño, los radares y sistemas pensados para misiles y cohetes grandes tienen dificultades para detectarlos y seguirlos a tiempo. La fibra óptica, este hilo de fibra óptica que llevan, hace que estos drones no emitan la típica señal de que los sistemas de interferencia buscan. Para detenerlos, habría que destruir el dron físicamente o cortar un cable casi invisible en el aire, lo que lo hace completamente imposible. Algo que casi es impracticable en combate. Las defensas aéreas israelíes como el Iron Dome o la cúpula de hierro y otros sistemas están optimizadas para interceptar cohetes y misiles más grandes. Neutralizar objetivos pequeños, ágiles y baratos es técnicamente posible, pero muy, muy costoso y menos eficiente. Muchos israelíes han reconocido frustración porque en el sur del Líbano no entraron con suficientes medios específicos contra drones, lo que se traduce en heridos casi a diario por estos ataques. Hezbollah aprovecha el terreno montañoso que existe en el Líbano y los valles del sur del Líbano, que generan sombras para los radares de Israel y complican la línea de visión de los sistemas de guerra electrónicos israelíes. Han aprendido de la guerra de Ucrania, usan parejas de drones,
Uno, lo que significa que un dron vuela sobre la zona y empieza a ver dónde están los soldados, dónde están los tanques, y el otro es el de ataque. Repito, uno vuela sobre la zona, está viendo exactamente dónde están localizados los soldados, helicópteros, tanques o cualquiera que esté en el área, y el otro es el que ataca. Se concentran en puntos vulnerables de vehículos y en momentos de máxima exposición, como cuando tropas se agrupan o llegan un helicóptero de evacuación. Mire, el otro día hubo un helicóptero que llegó de evacuación justo en el momento que estaban introduciendo a los soldados en el helicóptero. Llegó uno de estos drones y cayó justo donde estaban los soldados metiendo esos heridos en el helicóptero. Por supuesto, el helicóptero salió rápidamente de la zona, puesto que podía ser atacado por uno de estos drones. También combinan oleadas de cohetes con drones para saturar las defensas, generar confusión y aumentar las probabilidades de que algunos de estos UAV o UV logre impactar en las últimas semanas. Estos drones guiados por fibra óptica han matado soldados israelíes en el sur del Líbano y herido a más de una decena de efectivos en el norte de Israel. También han muerto contratistas civiles. Hay casos de documentos de drones que explotan directamente sobre grupos de tropas cerca de vehículos. Y uno que casi impacta a un helicóptero, que es lo que les comentaba antes, un helicóptero Black Hawk, durante una evacuación médica, lo que ilustra el cambio en la sensación de seguridad, incluso detrás de la línea de frente. Análisis señalan que por unos cientos de dólares, por un dron que les estoy comentando, Hezbollah puede causar daños millonarios en equipos y, lo más importante, un desgaste humano y psicológico significativo en las fuerzas israelíes desplegadas. Miren, están haciendo mucho daño, puesto que a diario hay ataques, como he comentado, y no solo que hay ataques, a diario hay soldados que caen, soldados que hieren o soldados que fallecen en esos momentos, porque, como les he comentado, 1,5 kilos, 2 kilos de estas sustancias o de estos cohetes los pueden matar, y de hecho es lo que pasa. Y miren, ahora les quiero hablar del tema que todavía se está hablando aquí en Israel, y por supuesto que en Europa se va a seguir hablando, que es sobre la flotilla global Sumud, que afirma que el activista detenido nunca tuvo la intención de ir a Gaza, sino que se encontraba en un barco nada más que de observación. La flotilla global Sumud emitió un comunicado al que afirma que uno de los dos activistas de la flotilla detenido por Israel, Saif Abu Keshek, nunca tuvo la intención de ir a Gaza el viernes. Keshek se encontraba en un barco de observación que nunca tuvo la intención de llegar a Gaza, y que añade que fue brutalmente golpeado antes de ser sacado y aislado del resto de los participantes. Mire, el ejército de Israel no golpea brutalmente a nadie, puesto que se sabe, en un entorno tan pequeño como el de uno de estos barcos, todo el que está en ese barco está filmando en ese momento con un teléfono. Y las FDI no van a ser tan idiotas de ponerse a golpear brutalmente a un ciudadano árabe, pero con pasaporte español. En otro comunicado publicado el sábado, la flotilla global Sumud afirmó que Keshek fue torturado, lo que es pura mentira.
escribiendo que los testigos presenciales participantes promocionaron o proporcionaron un testimonio desgarrador de los gritos de Keshet que resonaban por todo el barco mientras era sometido a torturas sistemáticas. Pura mentira, después de haber sido separado de los demás. Si bien casi todos los activistas detenidos a bordo de la flotilla fueron trasladados a Grecia, dos de ellos, Keshet y Tiago Ávila, que es brasilero, fueron llevados a Israel para ser interrogados. Keshet por sospechas de afiliación a una organización terrorista y Ávila por sospechas de actividades ilegales. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Keshet es un miembro destacado de una organización PSPA Palestina, una organización que funciona como fachada de Hamas. Keshet actúa como enlace entre funcionarios de Hamas y contactos internacionales, además de colaborar con la transferencia financiera al grupo terrorista Hamas. Keshet ya había sido arrestado en Egipto y deportado en junio del 2025 y había sido detenido previamente para ser interrogado en Túnez en relación con delitos financieros. Keshet y Ávila, quienes según el Ministerio de Asuntos Exteriores también trabajan para este grupo palestino que les he comentado, fueron trasladados a Israel para ser interrogados por las autoridades policiales. Ambos recibirán una visita consular de representantes de sus respectivos países en Israel, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores el sábado. España, país de Keshet, esto es lo que este señor tiene su ciudadanía española, un miembro de Hamas que tiene ciudadanía española. Esto es lo que hace el gobierno español, dar ciudadanía española a terroristas que brutalmente matan a israelíes. Y el segundo, el brasilero Ávila, emitieron la persona que fue arrestada por Israel, emitieron un comunicado conjunto condenando el secuestro de dos de sus ciudadanos en aguas internacionales. Los dos países exigen el regreso inmediato de sus ciudadanos. Esto es lo que trae tantísimo antisemitismo, tantísima propaganda barata. Entiéndanme, esto es propaganda barata por parte de Hamas y por parte de gobiernos como Brasil, como España, como Italia. Esto es lo que trae el antisemitismo. Y el mundo traga con ello, y el mundo se lo cree. Y es por esto que se lo comento, para que ustedes sepan qué es la verdad de lo que pasa con estos actores que están financiados por grupos terroristas. Y miren, por último les quiero comentar, hay una persona en Israel que es un filántropo que va a traer 1 millón de emigrantes a Israel. Él comenta que tuvo una vida estupenda fuera de Israel, pero dentro de Israel tengo una vida aún mejor. Incluso con todas las guerras, las sirenas y todo esto, es el mejor lugar del mundo para vivir como judío. Entonces, ¿por qué estoy aquí durante la guerra y todo lo demás? Porque soy israelí, no es israelí, porque soy como tú y como todos los demás que vivimos aquí en Israel. Este señor se llama Sylvan Adams, uno de los filántropos más prominentes que trabajan en Israel hoy en día. Además fue noticia cuando hizo una enorme donación de $100 millones al Hospital Soroka en Beersheba, que resultó gravemente dañado por un misil el año pasado, y una donación idéntica a la Universidad Ben Gurion en el Negev. Desde que emigró a Israel desde Canadá en 2017, Adam, quien
amasó su fortuna en el sector inmobiliario y cuyo patrimonio neto asciende a 2.000 millones de dólares, según la revista Forbes, ha optado por destinar una parte importante de sus recursos e iniciativas que promocionan a Israel en el centro del escenario internacional. La estrategia de Adam se centra en el uso del poder blando a través de iniciativas deportivas, culturales, positivas que conectan a Israel con el ámbito global. Habla sobre lo que le hizo abandonar una vida cómoda y permanecer en la línea de fuego en Tel Aviv durante la guerra, de por qué decidió apostar por más de 200 millones de dólares en el Negev, devastado, y cómo él planea vencer los títeres vacíos de la política global y la burocracia local para atraer 1 millón de nuevos inmigrantes. Tras la guerra de los 12 días, cuando el hospital Soroka fue alcanzado por un misil balístico, fue allí. Él se fue allí, donó 100 millones de dólares no solo para reconstruir ese edificio en particular, sino para invertir el dinero en general. Se trata de una colaboración tripartita entre el gobierno de Israel, Clalit, que es un seguro médico, y la empresa propietaria del hospital y yo. Así pues, 300 millones de dólares, 1.000 millones de shekel, se destinarán a convertir este hospital Soroka en el hospital más moderno y mejor de todo el país. A principios de los 90, tras la caída de la antigua Unión Soviética, 1 millón de migrantes llegaron a Israel. Y me gusta decir que salvaron el país. Y así fue. ¿Por qué? Porque mantuvieron el equilibrio demográfico que tenemos en el país. Ahora bien, esta sería la primera emigración masiva procedente de países de Occidente. Por lo tanto, tenemos un factor de presión. El antisemitismo es, de hecho, un factor de presión que lleva a los judíos a cuestionarse su futuro en la diáspora. Pero al mismo tiempo necesitamos que Israel sea suficientemente atractivo. Necesitamos que sea lo suficientemente asequible. Necesitamos crear las condiciones económicas necesarias. De nuevo, esos fueron los temas centrales de mis 2 grandes inversiones en el sur de Israel. Se relacionan no solo como una respuesta a nuestros enemigos, sino también como una oportunidad para revitalizar el país, atrayendo a los inmigrantes al sur. A pesar de la agitación, cuando hablamos del futuro económico del país, este señor, Adams, sigue siendo un optimista entusiasta. Para él, la crisis es solo un paso más en el camino hacia el crecimiento. Adams sostiene que la economía crecerá notablemente al final de la guerra y afirma: la economía ya está en un auge. Este lugar es increíble, se refiere, por supuesto, al Estado de Israel. Es todo por hoy. Como observarán, pongo mucho menos vídeos y fotos, pero me estoy adaptando a los requisitos de YouTube y es por esto que no les pongo tantas imágenes. Es todo por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel y les envío un muy cordial saludo.